es verla nuevamente. Entonces, estábamos diciendo que ahora, como eso era el manejo ambulatorio. Entonces, el manejo ambulatorio va a ser acetaminofén, medidas de aislamiento, uso de mascarilla quirúrgica para el paciente que se encuentra en aislamiento, que está asintomático. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente que tenía ya criterio de ingreso? El manejo va a depender de la gravedad del paciente. No, igual vuelvo a decirles, no es una receta de cocina. Si el paciente usted lo ingresó porque tenía taquipnea, va a revisar. ¿Ese niño necesita oxígeno? Entonces, ¿cómo le va a poner el oxígeno? Va a depender de la saturación, de la dificultad respiratoria y de la respuesta que tenga el paciente al método de oxigenación que usted utilizó. La necesidad de darle antibióticos al niño va a depender si hay una coinfección o no. Entonces, si ustedes vieron en los exámenes que le íbamos a hacer, dentro de estos exámenes estaba hemograma, proteína C reactiva, procalcitonina. Si ustedes encuentran criterios de otra infección agregada, entonces ahí sí le van a poder poner cobertura antibiótica. Alimentación en el niño. No todos los niños que se ingresan con dificultad respiratoria tienen que estar en ayuno. Ya se ha visto lo bueno que es darle alimentación a un niño. Entonces va a depender igual de la frecuencia respiratoria, de si el niño se puede alimentar o no, la frecuencia respiratoria le permite e incluso se puede alimentar con sonda. Ya habíamos dicho que para evitar nosotros que más adelante este niño pueda desarrollar un ESDRAS o cuando ya está con un ESDRAS, para evitar las complicaciones, vamos a mantener 2/3 de los requerimientos basales en líquidos que necesita. No poner cargas de volumen porque así no se resuelve la sepsis, solo en caso de que tengamos choque. Y algo que es la controversia, que incluso por ahí un presidente dijo que había que tomar hidroxicloroquina más acitromicina para hacer profilaxis, eso no es cierto, no lo utilicen. No hay estudios todavía concluyentes ni en adultos, mucho menos todavía en pediatría. La recomendación es que se va a utilizar solo en el paciente que desarrolla neumonía grave. En el resto de los pacientes no se va a dar de rutina, porque sobre todo la hidroxicloroquina tiene varias complicaciones que puede dar bloqueo y puede producirle muerte súbita en un paciente. Y algo bien importante, que sí está fuerte la recomendación para evitar la generación de aerosoles y gotas y evitar contaminar al resto del personal de salud, es evitar nebulizar al paciente. El paciente puede desarrollar un cuadro bronquial obstructivo que requiera que nosotros utilicemos medicamentos inhalados, pero no a través de nebulizaciones. Hay que hacerlo a través de cámaras espaciadoras para evitar que haya aerosoles y así evitar más contaminación en el resto del personal. Esto es un breve resumen. No todos los pacientes van a tener que evolucionar a esta fase hiperinflamatoria. Esta fase hiperinflamatoria solo va a desarrollarla el 5% de los pacientes, que son el porcentaje de pacientes que se van a complicar. Entonces, muchos nos vamos a quedar en este estadio 1, otros nos vamos a quedar en el estadio 2 y solo el pequeño porcentaje va a desarrollar hasta acá. Incluso le llaman tormenta de citocinas, porque hay una liberación exagerada de citocinas y esto va a depender del cuerpo de cada uno. Entonces, es solo para que tengan y vean ustedes la gravedad de la enfermedad. El tratamiento, como les digo, solo lo están recomendando a partir de un paciente que tiene ya una neumonía grave. Hay otros medicamentos antirretrovirales que también se están utilizando, pero ninguno tiene una recomendación fuerte. El que estaban diciendo ayer en Colombia que estaban utilizando era el oseltamivir, que es para el manejo de la influenza, porque como un paciente que ingresa con este cuadro clínicamente no vamos a saber si es coronavirus, si es influenza, si es un virus sincitial respiratorio, entonces ellos empiezan a dar el oseltamivir por si fuera influenza. Si ya tienen un PCR para coronavirus positivo, lo retiran para que el manejo no es con oseltamivir para coronavirus, pero lo dan por si el paciente tuviera influenza. Entonces, definición de caso sospechoso. El caso sospechoso es aquel paciente que se va a presentar con una enfermedad respiratoria aguda, más el antecedente de viaje o contacto con caso confirmado en los últimos 14 días, o el paciente con insuficiencia respiratoria aguda sin otra causa que explique el cuadro, o el recién nacido hijo de madre con sospecha o confirma de coronavirus.
El recién nacido se puede dar también a aquel niño que viene con fiebre y que trae clínica respiratoria o digestiva si se sospecha que también estuvo en contacto con alguien positivo o confirmado por coronavirus. Esto de enfermedad respiratoria aguda en pediatría cuesta porque casi todos los niños van a desarrollar por otro virus enfermedad respiratoria aguda. Entonces va a depender del examen físico que nosotros hagamos y ya un paciente que requiera hospitalización debemos de sospechar que tiene coronavirus hasta que no tenga un PCR negativo. Y el diagnóstico confirmado, como les decía, no es por prueba rápida. La prueba rápida solo va a servir para ir diciendo a quién sí y a quién no le puedo hacer un PCR. Lo ideal es que todos tengan reacción en cadena de la polimerasa. No se confundan con que es un PCR de proteína C reactiva. Este PCR es reacción de cadena de polimerasa a través del hisopado nasofaríngeo. ¿Cómo se toma? Bueno, se puede tomar directo a través hacia el hisopado faríngeo y lo ideal es nasofaríngeo. Entramos con un hisopo lo suficientemente largo, esterilizado a través de la fosa nasal hasta llegar a la nasofaringe, se hace un barrido y esto es lo que vamos a poder tomar. El médico puede incluir una muestra de esputo. En pediatría es difícil porque recuerden que nuestros pacientes empiezan a hacer esputo o pueden expectorar a partir de los 7 años más o menos, entonces antes no va a ser posible. Y todas estas muestras se llevan a nivel de laboratorio para buscar los rastros de coronavirus. Si el paciente es positivo, pues hay que tener contacto inmediatamente con él, se debe de aislar al paciente y además se debe entrar en cuarentena y vigilancia de todas las personas que han estado en contacto con estos pacientes. Este es el esquema que nos da a nosotros ya el país, está en los protocolos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el niño con sospecha de coronavirus? Paciente con síntomas respiratorios, lo que decíamos, coloque mascarilla quirúrgica y haga la valoración clínica integral, buscando en qué nivel está, si es una enfermedad asintomática leve, si tenemos una enfermedad respiratoria baja o si tenemos otras complicaciones. Si usted sospecha que este paciente tiene coronavirus, entonces refiera a las clínicas de atención para pacientes con coronavirus. Ahorita en pediatría, donde están atendiendo es en el Hospital María. Entonces, todo paciente con sospecha debe de irse para el Hospital María. Si usted al examen físico comprueba que ese paciente no tiene sospecha de coronavirus porque le encontró hipertrofia amigdalina con exudados, con petequias, porque usted sospecha que no hay ningún caso y considera que no se trata de este cuadro, pues entonces déle tratamiento específico para lo que usted encontró que tiene el paciente. La valoración clínica se le va a realizar la PCR a todos los sospechosos con coronavirus. Si tiene criterios de hospitalización, independientemente tenga o no tenga la prueba aún, el paciente se va a hospitalizar y se va a utilizar en una unidad de aislamiento, donde tenemos que tener habitaciones a presión negativa, donde el personal tiene que utilizar todo el equipo específico para evitar contaminarse en caso que nos salga positivo. Si el paciente no tiene criterios de hospitalización, lo que hablábamos, autoaislamiento en casa, medidas de prevención y seguimiento domiciliario diario. Todos los días se debe evaluar a este paciente, al menos por una llamada telefónica, repitiendo los signos de alarma, dificultad respiratoria, fiebre elevada, alteraciones en el estado de conciencia del paciente, que este paciente no se esté alimentando adecuadamente o que los papás puedan referir otras complicaciones. Si el paciente ya viene en insuficiencia respiratoria, viene en ESRAS o viene en choque, este paciente inmediatamente va a ingresar a la unidad de cuidados intensivos para el manejo específico de estas patologías. ¿Qué vamos a hacer con el recién nacido hijo de madre con sospecha con coronavirus? Entonces el manejo viene siendo igual que en el otro paciente pediátrico. Mamá positiva, entonces niño se debe ingresar para investigación. ¿Dónde? Aislado, no puede estar donde están todos los recién nacidos. Idealmente en una incubadora cerrada, también para disminuir la exposición al resto del personal. Y a este recién nacido se le debe hacer la reacción en cadena de polimerasa. Si sale negativo, está descartado y se va con su familia. Si está positivo, el caso se confirma y se observa. Si el recién nacido está sintomático, puede irse en alojamiento conjunto con su mamá con todas las medidas que dijimos.
1 a 2 metros de la cama de la madre. El bebé, la mamá solo lo va a chinear para alimentarlo si ella está positiva, y tienen que estar pendientes de todas las medidas. Mamá con lavado de manos antes de tocar a su recién nacido, después de tocar al recién nacido, y limpieza de todas las superficies con soluciones jabonosas o con cloro. Recién nacido que está asintomático, igual que otro niño, se debe de ingresar, se le debe dar el tratamiento específico. Si está positivo, pues ya dijimos que es un caso confirmado, y el recién nacido sintomático, pues debe de continuar aislado. Una vez que está sintomático, se va con su mamá. Y una vez que este recién nacido sintomático, incluso los españoles están haciendo 2 pruebas de PCR separados por 24 horas para poder descartar realmente que sea un paciente con coronavirus en los pacientes recién nacidos que están sintomáticos. ¿Cuál es la medida de prevención? Lavado de manos. Y debemos de insistir porque mucha gente cree que es el lavado de manos que se debe de hacer. Yo los invito a que hagan el lavado de manos de la OMS, que comprueben a ver si ustedes en un lavado de rutina, cuánto se tardan, y para que vean cuánto nos falta para poder llegar a esos 40 a 60 minutos de un lavado efectivo de manos. Aislamiento de personas. Todos acá somos gentes de salud. Ustedes como estudiantes de 5º año, en su comunidad, su familia, los amigos les preguntan si una persona sospecha de que tiene coronavirus o ya empieza con estornudos, con rinorrea, con tos, se debe autoaislar, colocarse mascarilla, buscar una habitación de su casa, estar ahí solo, y si tiene signos de alarma, inmediatamente acudir a un centro hospitalario para su evaluación. Los 5 momentos de la higiene de manos: antes de tocar al paciente, después de que tocamos al paciente, después de estar en contacto con todo lo que está alrededor del paciente, después de medidas donde me puedo contaminar de secreciones que pueden ser orina, pueden ser heces o secreciones respiratorias, tengo que colocarme yo, hacer mi lavado de manos como según lo recomienda la OMS. Si a ustedes les toca, Dios no lo quiera, tener un familiar contaminado con coronavirus y ustedes los van a cuidar, entonces tienen que estar pendientes de estarse lavando las manos, y cada vez que tocan a su familiar, no tocarse cara, nariz, pelo recogido, no andar joyas, no andar relojes. Idealmente se dice incluso utilizar camisas manga largas para evitar la menor exposición y evitar la contaminación también de la persona que está cuidando. Las fases del coronavirus, pues ustedes las han visto, hay 4 fases, y nosotros ya estamos en la fase de transmisión sostenida, donde empezamos a encontrar casos que, aunque le busquemos el nexo epidemiológico, no lo tenemos presente. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Si alguien, y lo repito otra vez como por 5ª vez, persona que empiece con cuadro respiratorio alto, evaluémosla, busquemos signos de alarma. Si no hay signos de alarma, autoaislamiento, utilizar solo acetaminofén en las dosis recomendadas para pediatría, y empezar a ver si desarrolla signos de alarma. Si desarrolla signos de alarma, entonces este paciente sí debe asistir a un centro asistencial. Las pruebas, tengo entendido que no se la están haciendo a todos, solo se le están haciendo al paciente que tiene síntomas graves. Entonces, por eso es importante que el paciente busque signos de alarma. Si no hay signos de alarma, autoaislamiento en casa con uso de mascarilla, por favor, quirúrgica, para evitar contaminar. Y si usted tiene N95 en su casa, no la utilice para ir a la pulpería, no la utilice para ir al súper, no la utilice para andar manejando, porque lo único que está haciendo es desperdiciando algo que es necesario para el que sí está en contacto directo con los pacientes. Esto es todo por mi parte. No sé si tienen preguntas que las quieran realizar al aire. ¿No hay preguntas? Doctora, Diga. sí, con respecto al IPF, si lo podría repetir, que no me quedó claro. El índice de presión de oxígeno y FiO2 es un índice que usted lo va a tomar, va a ser una gasometría arterial, y la gasometría le va a reportar cuánto es la presión de oxígeno que tiene el paciente. Entonces, esa presión de oxígeno usted la va a dividir entre la FiO2 que le está dando al paciente, porque normalmente este paciente o ya va a estar en ventilación o va a estar con mucha dificultad respiratoria y va a estar con una mascarilla con reservorio.
Entonces divide la presión de oxígeno que le aparece en la gasometría entre la FiO2 que le está brindando y lo multiplica por 100. Si eso es menor de 300, usted ya diagnostica que tiene un síndrome de estrés respiratorio agudo. Gracias. Buenos días, doctora, perdón. Dígame. Sí, más que todo, enfatizar sobre los pacientes con asma. Cuando usted mencionaba que más que todo en los casos críticos que no están bien controlados. Entonces, un paciente con asma, digamos, controlado, presenta un riesgo menor. Presenta el mismo riesgo que presenta la población general. Ok. Estamos al mismo riesgo. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, entonces nos vemos mañana. Mañana vamos a dar la parte de recién nacidos, examen físico, en el que les mandé yo de las normas de atención, ahí está examen físico, y entonces ustedes lo pueden hacer para que vayan leyendo y tengan ya preguntas más claras. Nos vemos mañana, 8 de la mañana. Recuerden que hoy tienen clases nuevamente con el doctor Pineda. Feliz día, jóvenes, y cuídense mucho. Gracias, igual. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buen día, doctora. Esperamos la clase con el doctor. Doctora.